Mira esto. Tú no pudiste quedarte embarazada, pero mi Nerea sí lo está. Nuestra familia fue infeliz porque tú no podías concebir. Te daré el otro piso que tenemos en el barrio de Salamanca, así que coge el dinero y desaparece en silencio. Hoy en día valdrá como 1,5 millones de euros. Nunca ganarás tanto dinero en tu vida, aunque trabajes sin parar. Terminemos esto discretamente. En nuestro 20º aniversario de bodas, mientras yo, Jimena, estaba en casa, mi marido Gonzalo trajo a una joven veinteañera con el vientre abultado y me dijo estas palabras, la expresión de desprecio en el rostro de mi marido y la mirada condescendiente de aquella joven. En realidad, creo que en el fondo ya me esperaba que algo así pudiera ocurrir. Sin embargo, no podía dejar que mi marido, que se tomaba la vida tan a la ligera, se saliera con la suya. A partir de ahora, por favor, observen con atención. Antes de comenzar la historia, les pido que se suscriban y me dejen en los comentarios desde dónde están escuchando. Leeré cada uno de sus comentarios y les responderé. El comienzo de la historia. Un lujoso piso de 120 metros cuadrados en el barrio de Salamanca, Madrid. Otra mañana tranquila comenzaba. Jimena estaba preparando el desayuno para su marido, Gonzalo. Era la misma rutina desde hacía 20 años, pero detrás de esta escena matutina aparentemente perfecta, se escondía una fría realidad. Cariño, el desayuno está listo, dijo Jimena después de poner la mesa. Gonzalo, leyendo el periódico, ni siquiera respondió. Actuaba como si Jimena fuera invisible. Este ambiente gélido no era cosa de un día o dos. Jimena suspiró en silencio. ¿Desde cuándo se había vuelto tan frío su marido? Al principio no era así. Recordó los primeros años de su matrimonio. Jimena, te quiero. Yo tampoco necesito nada más en el mundo si te tengo a ti. En aquel entonces eran realmente felices. Los días en que, cogidos de la mano en su pequeño apartamento de 2 habitaciones, soñaban con el futuro. ¿Qué nombre le pondremos a nuestro hijo? Si es niño, ¿qué te parece, Héctor? ¿Y si es niña, Celia? Ambos deseaban tener hijos con todo su corazón. Pero pasó 1 año, y luego 2, y el bebé no llegaba. Ante la insistencia de Gonzalo de ir al médico, Jimena, aunque asustada, se sometió a las pruebas. No hay ningún problema. Esperen un poco más. Las palabras del doctor la tranquilizaron. Sin embargo, cuando al 3er año seguían sin noticias, el ambiente empezó a cambiar. Si no llega un bebé, suele ser problema de la mujer, ¿no? Sentía la mirada fría de su suegra. Las heridas se repetían en cada cena de Navidad. ¿Qué vamos a hacer si la nuera no puede continuar la estirpe? Dicen que las jóvenes de ahora no quieren tener hijos. Los susurros de los parientes herían el corazón de Jimena. Desde entonces, su marido Gonzalo también empezó a cambiar poco a poco. Jimena, ¿será por el estrés? Intenta tomártelo con más calma. Aparentemente la consolaba, pero en su voz se notaba el cansancio. Al 5.º año de casados, Jimena volvió a hacerse pruebas. Lo siento mucho. Creo que el problema soy yo, le dijo Jimena a Gonzalo llorando. No te preocupes, con nosotros 2 es suficiente. Gonzalo la abrazó, pero aquel abrazo ya no se sentía como antes. Después de eso, Gonzalo empezó a llegar cada vez más tarde a casa. El trabajo en la empresa es intenso. Tengo una cena con clientes. Las excusas siempre eran diferentes, pero el tiempo que pasaba en casa disminuía cada vez más. Jimena cenaba sola en la casa vacía. Solo el sonido del televisor llenaba el silencio del espacio. ¿Es esta la vida de casada con la que soñé? Una profunda soledad se instaló en el corazón de Jimena. En el 8.º año de matrimonio, ocurrió algo impactante. Descubrió un mensaje extraño en el móvil de Gonzalo. Quiero verte esta noche, mi director. El corazón me late deprisa solo de pensar en ti. Las manos de Jimena temblaban. En un instante su mundo se derrumbó. No puede ser, pero no podía estar segura. Podría ser algo relacionado con el trabajo, un malentendido. Esa noche, cuando Gonzalo llegó, Jimena actuó como si no supiera nada. Cariño, qué tarde. ¿Has cenado? Sí, he comido fuera. Gonzalo ni siquiera la miró y se fue directo a su habitación. Jimena sintió que el corazón se le partía, pero aguantó. Todavía no es seguro. No debo juzgar precipitadamente. Sin embargo, las cosas extrañas continuaron. Empezó a salir de repente los fines de semana. Cuando recibía una llamada, se iba a otra habitación para hablar. Jimena se convenció cada vez más. Su marido la estaba engañando. Aún así, Jimena no dijo nada, porque pensaba que ella también tenía parte de culpa. Esto ha pasado porque no he podido darle un hijo. Mi marido busca a otra mujer porque yo no soy suficiente. Se culpaba a sí misma y sufría en silencio. Durante un total de 15 años, Jimena aguantó y aguantó. Por fuera,
Interpretaba el papel de la esposa perfecta, pero por dentro, una profunda ira y desesperación se acumulaban. Lloraba sola cada noche, pero por la mañana preparaba el desayuno con una sonrisa. Algún día, mi marido volverá. Esto es solo una aventura pasajera. Se aferró a esa esperanza y resistió. Pero la infidelidad de Gonzalo se volvió cada vez más descarada. Ahora salía abiertamente los fines de semana y ni siquiera se molestaba en dar excusas cuando llegaba tarde por la noche. Parecía ignorar a Jimena por completo. Un día, Gonzalo llegó a casa oliendo al perfume de otra mujer. Ya ni siquiera intenta ocultarlo. El corazón de Jimena se secó. Aún así, Jimena aguantó. La palabra divorcio era inimaginable. Tenía miedo de lo que diría la gente, de no ser capaz de vivir sola. Y, sobre todo, porque todavía quedaba algo de amor por Gonzalo. Pero Jimena no sabía que dentro de ella se escondía otra persona. Esa mañana transcurría como de costumbre. Jimena fregaba los platos mientras miraba por la ventana. Veía las lujosas calles del barrio de Salamanca, pero su corazón estaba vacío. ¿Hasta cuándo continuará esta vida? En ese momento Jimena aún no lo sabía, que pronto todo cambiaría. Que el día en que todo el dolor y la ira acumulados durante 20 años explotarían estaba muy cerca. Jimena terminó de fregar y volvió al salón. Gonzalo ya se estaba preparando para ir a trabajar. Me voy, dijo Gonzalo con voz fría. Ten cuidado, respondió Jimena, pero Gonzalo se fue sin siquiera volverse a mirarla. Con el sonido de la puerta cerrándose, la casa volvió a quedar en silencio. Jimena se sentó en el sofá y suspiró profundamente. Ahora comenzaba otro largo día, un tiempo a solas. Pero Jimena no sabía que esos mismos momentos de soledad la transformarían en una persona completamente diferente. Cuando Gonzalo se iba a trabajar, comenzaba el largo día de Jimena, tiempo para ella sola. Al principio, este tiempo le parecía simplemente aburrido. Mataba las horas viendo la televisión o limpiando. Pero, a partir de cierto momento, empezó a percibir este tiempo de silencio de otra manera. Fue en una fría noche de invierno, en el 10º año de su matrimonio. Gonzalo había avisado que volvería tarde otra vez. Hoy hay cena de empresa. Acuéstate tú primero. Un escueto mensaje de texto. Jimena volvió a cenar sola. Una sopa fría y una tortilla de patatas era todo lo que había. Esa noche Jimena no pudo dormir. Gonzalo llegó pasadas las 2 de la madrugada oliendo fuertemente a alcohol. Jimena fingió estar dormida. Gonzalo entró en el baño sin decir una palabra. En ese momento, algo dentro de Jimena se rompió. No puedo seguir viviendo así. Tengo que hacer algo, pero no sabía qué hacer. Así que encendió el ordenador. Intentaba pasar el tiempo navegando por Internet. Entonces, por casualidad, encontró un artículo interesante. El Bitcoin supera los 500 euros por unidad. ¿Bitcoin? ¿Qué es eso? Le entró la curiosidad. Hizo clic y leyó el artículo. La criptomoneda Bitcoin había alcanzado un máximo histórico. Los primeros inversores habían obtenido beneficios de cientos de veces su inversión. Los ojos de Jimena se abrieron de par en par. ¿Beneficios de cientos de veces? Quiso saber más. A partir de ese día, Jimena empezó a investigar sobre el Bitcoin. Al principio no entendía nada. La terminología era demasiado difícil. Pero no se rindió. Mi marido me ignora, pero quiero encontrar algo que yo también pueda hacer. Y viviendo así, no sé cuándo podría llegar el divorcio. Ese pensamiento la impulsó. Al día siguiente, y al siguiente, Jimena estudió. Se levantaba a las 5 de la mañana y estudiaba durante 2 horas antes de que Gonzalo se despertara, viendo vídeos en YouTube, leyendo blogs y pidiendo libros. Jimena escondía varios libros y estudiaba en secreto. En cuanto Gonzalo se iba a trabajar, se sentaba en su escritorio y estudiaba diligentemente. Al principio fue muy difícil. Había demasiadas cosas que no sabía. Pero poco a poco, Jimena empezó a entender. Un mes después, finalmente se armó de valor. Decidió comprar Bitcoin por primera vez. El dinero que tenía disponible en ese momento eran 200 euros. Empezaré con 200 euros. Se registró en una plataforma de intercambio, verificó su identidad y vinculó su cuenta bancaria. Todo el proceso fue emocionante. Se sentía como si estuviera haciendo algo prohibido. En el momento en que finalmente compró Bitcoin, decidió pensar que era como comprar acciones. El corazón de Jimena latía con fuerza. Estoy invirtiendo de verdad. Era fascinante y aterrador a la vez. Desde ese día, Jimena comprobaba el precio del Bitcoin a diario. Se alegraba cuando subía y se preocupaba cuando bajaba. Durante la primera semana, subió unos 5 euros y luego bajó 3.
No hubo grandes cambios, pero para Jimena tenía un gran significado. Estoy haciendo algo. Es mi dinero y yo tomo las decisiones. Eso pensaba. Un mes después, ocurrió algo increíble. El Bitcoin que había comprado valía 300 eurosos. Había ganado 100 eurosos. Jimena casi gritó. Estaba tan sorprendida y feliz. El dinero realmente aumenta. Pero esto era solo el principio. Jimena empezó a estudiar más. Esta vez, también leyó libros de economía. Eran libros difíciles, pero no se rindió. Por la noche, después de que Gonzalo llegara tarde y se durmiera, Jimena se levantaba en silencio y estudiaba. Leía libros a la luz de una pequeña lámpara en el salón. A veces estudiaba hasta las 3 de la madrugada. Para entender las noticias económicas, necesito una base sólida. La inversión no es suerte, es estudio, se decía a sí misma. 3 meses después, sus 200 eurosos se convirtieron en 500. Se habían más que duplicado. A partir de entonces, Jimena se convenció. Esto es algo en lo que puedo ser buena. Se volvió más audaz. Invirtió 1000 eurosos adicionales. Esta vez, además de Bitcoin, también compró Ethereum. Estudió sobre una variedad más amplia de criptomonedas. Jimena empezó a escribir un diario de inversión. Hoy Bitcoin ha subido un 5%. Ha salido una buena noticia. Próxima actualización de Ethereum. Se espera una subida de precios. El mercado en general está inestable. Abordar con cautela. Lo registraba todo día a día. Y 6 meses después, ocurrió algo asombroso. Su inversión alcanzó los 5000 eurosos. Sus 200 eurosos iniciales se habían multiplicado por 25. Jimena no podía creerlo. ¿De verdad puedo ganar dinero así? Pero en ese momento, Jimena tuvo una revelación importante. Esto no es suerte. Es el resultado de mi estudio y análisis. Y era cierto. Jimena no compraba simplemente pensando que el precio subiría. Analizaba el mercado, leía las noticias y estudiaba análisis técnico antes de invertir. El resultado se reflejó en sus ganancias. A partir de entonces, Jimena cambió por completo. Ya no era una ama de casa que simplemente mataba el tiempo. Se había convertido en una verdadera inversora. Empezó a invertir a mayor escala. 10.000 eurosos, 20.000 eurosos, 30.000 eurosos. La cantidad invertida fue creciendo. Por supuesto, no todas las inversiones fueron un éxito. A veces sufría pérdidas. Cada vez que eso ocurría, Jimena aprendía. ¿Por qué falló esta inversión? ¿Qué debo hacer la próxima vez? Reflexionaba y volvía a estudiar. Así, la habilidad de Jimena fue mejorando. Un año después de empezar a invertir, había ganado 50.000 eurosos. 2 años después tenía 100.000 eurosos. 3 años después tenía 500.000 eurosos. Era realmente increíble, pero Jimena no se detuvo ahí. Al estudiar las criptomonedas, aprendió otras cosas. Se interesó por el sector inmobiliario. ¿Y si invierto en bienes raíces el dinero que he ganado con el Bitcoin? Comenzó a estudiar también sobre el sector inmobiliario. Estrategias de inversión inmobiliaria exitosas. Guía de inversión en recalificaciones. Empezó a estudiar un campo nuevo. Y descubrió un hecho sorprendente. La capacidad de leer el mercado, de analizar la información, de gestionar el riesgo. Todo estaba conectado. Jimena también empezó a invertir en el sector inmobiliario. Al principio, comenzó con un pequeño apartamento turístico. Luego, empezó a comprar edificios más grandes, terrenos mejores. Le interesaba especialmente la información sobre futuros desarrollos. En esta zona van a ampliar la línea de metro. Aquí van a construir un gran centro comercial. Este barrio está en un plan de recalificación. Recopilaba y analizaba esta información para invertir. Como resultado, su inversión inmobiliaria también fue un gran éxito. Pero un día, Jimena descubrió algo que la dejó atónita. Se dio cuenta de que entre los proyectos que llevaba a cabo la constructora de su marido, había un terreno que le interesaba. Vaya, este terreno, la empresa de mi marido lo necesitará sí o sí. Jimena lo pensó detenidamente y trazó un plan especial. Consistía en suministrar sus terrenos a la empresa de su marido a un precio bajo. Por supuesto, Gonzalo no lo sabía, que la propietaria de ese terreno era su propia esposa. Jimena creó una empresa bajo un nombre falso para firmar el contrato. La empresa de Gonzalo estaba encantada de conseguir un buen terreno en condiciones favorables, y Jimena estaba satisfecha de obtener un ingreso estable. Esto no ocurrió solo 1 o 2 veces. Jimena fue comprando cada vez más terrenos, y una parte considerable de ellos los suministraba a la empresa de Gonzalo. Gonzalo no sabía nada.
que su esposa estaba desempeñando un papel tan importante en el éxito de su empresa. Ahora, Jimena poseía un patrimonio de más de 100 millones de euros. Empezando con Bitcoin y llegando al sector inmobiliario, había logrado una completa independencia económica. Pero su marido no sabía nada, que Jimena estuviera haciendo tales cosas. A los ojos de Gonzalo, ella seguía siendo una simple ama de casa que holgazaneaba en casa. No sé qué hace Jimena en todo el día, decía Gonzalo a veces. Jimena sonreía para sus adentros. Realmente no me conoces. No tienes ni idea de la persona que soy. Jimena ya no era la de antes. Era una mujer económicamente independiente, una de las figuras más destacadas en el mundo de las criptomonedas del país. Tenía la capacidad de vivir sin el dinero de su marido. De hecho, era una mujer con más capacidad que él. Y lo más importante, había ganado confianza en sí misma. Yo también puedo hacerlo. Soy una persona que puede tener éxito. Recuperó la autoestima que había perdido tras casarse. Ahora, Jimena ya no dependía de Gonzalo. No le dolía que Gonzalo la tratara con frialdad. No lo esperaba cuando llegaba tarde. Jimena tenía cosas más importantes que hacer: gestionar sus inversiones, analizar el mercado, buscar nuevas oportunidades. Esas tareas eran mucho más significativas y divertidas. Un día Gonzalo le dijo: «Parece que has cambiado últimamente». ¿Aunque? No sé, pareces más segura de ti misma. Jimena sonrió. ¿De verdad? Serán cosas tuyas. Gonzalo perdió rápidamente el interés. Pero Jimena sabía que realmente había cambiado. Sobre todo en una situación en la que tenía tantos contratos con la empresa de Gonzalo. Sabía que llegaría el día en que mostraría todas sus cartas. Hasta entonces decidió esperar en silencio. Esperar el momento perfecto. La inversión inmobiliaria de Jimena se volvió cada vez más sofisticada. Ya no se trataba de comprar un simple apartamento. Estaba dibujando un panorama mucho más grande. Una mañana, Jimena estaba revisando los documentos del Plan Urbanístico del Ayuntamiento de Madrid. Plan de ampliación del metro para 2025. Gran proyecto de recalificación en la zona de Valdebebas. Los ojos de Jimena se iluminaron. ¿Cuánta gente conocerá esta información? La mayoría de la gente no se interesaba por este tipo de documentos. Pero Jimena era diferente. Sabía lo valiosa que era esa información. Inmediatamente, Jimena fue a visitar la zona, el área de Valdebebas, donde se planeaba la ampliación del metro. Así que este es el terreno. Por ahora, era un descampado. Solo había tierras de cultivo y fábricas abandonadas. Pero a los ojos de Jimena era diferente. Podía ver cómo sería este lugar en 3 años. Con una nueva estación de metro, edificios de apartamentos y un próspero centro comercial. Tengo que comprar ahora. Jimena fue directamente a una agencia inmobiliaria. ¿Tienen terrenos en venta en esta zona? Aquí, el agente la miró con extrañeza. Este lugar no tiene mucho valor de inversión. El transporte es malo, y todavía no hay planes de desarrollo. Jimena sonrió para sus adentros. ¿Que no hay planes de desarrollo? En 3 años habrá una estación de metro aquí. Pero no lo demostró. Aún así, échele un vistazo. Si hay algo barato. El agente le mostró algunas propiedades. Todas por debajo de los 300 euros por metro cuadrado. Jimena eligió 3 parcelas en la mejor ubicación. El coste total superaba los 5 millones de euros. ¿Va a comprar las 3? Sí. El agente la miró asombrado. ¿De verdad? ¿En efectivo? Sí, en efectivo, respondió Jimena con calma. El agente la miró como si no pudiera creerlo. Una ama de casa de apariencia normal pagando 5 millones de euros en efectivo. Pero Jimena realmente pagó los 5 millones en efectivo. Era parte del dinero que había ganado con el Bitcoin. Así, Jimena aseguró su primer terreno en Valdebebas. Pero esto era solo el principio. Jimena comenzó a recopilar más información. La página web del Ayuntamiento de Madrid, los datos del Ministerio de Fomento, los planes de desarrollo de cada distrito. Analizó toda la información meticulosamente y descubrió algo asombroso. Había planes de desarrollo ocultos por todo Madrid. La reordenación de Chamartín, la expansión de El Cañaveral, el desarrollo de Tetuán. Jimena verificó cada una de estas informaciones y comenzó a comprar terrenos en esas zonas. Invirtió una media de 2 millones de euros al mes. En 6 meses, compró terrenos por valor de 12 millones de euros adicionales. Todos eran terrenos con un alto valor futuro. Pero un día, Jimena hizo un descubrimiento especial. Se dio cuenta al ver el plan de negocio en la página web de la constructora de Gonzalo. Este proyecto está cerca del terreno que compré. La ubicación prevista para la construcción de apartamentos que planeaba la empresa de Gonzalo estaba justo al lado del terreno que Jimena había comprado hacía 6 meses. ¡Qué extraño!
¿Será una coincidencia? Jimena investigó más a fondo y descubrió un hecho sorprendente. 7 de los 10 proyectos que planeaba la empresa de Gonzalo estaban cerca de los terrenos que Jimena había comprado. Esto no es una coincidencia. Hay una conexión. Jimena decidió investigar más a fondo la empresa de Gonzalo. Buscó en la página web de la empresa, los informes de negocio, los artículos de prensa, todo. Y descubrió un hecho importante. La mayoría de los proyectos que impulsaba la empresa de Gonzalo tenían algo en común: la dificultad para avanzar debido a la falta de terrenos en buenas ubicaciones. Entonces, una idea brillante surgió en la mente de Jimena. ¿Y si suministro los terrenos que tengo a la empresa de Gonzalo? Por supuesto, Gonzalo no debía saber que la propietaria de esos terrenos era su propia esposa. Jimena trazó un plan meticuloso. Primero fundó una promotora inmobiliaria con un nombre falso: Promociones Futuro. El director no era Jimena, sino otra persona de confianza, y a través de esta empresa, contactó a la constructora de Gonzalo. Hola, somos de Promociones Futuro. Les contactamos porque podemos ofrecerles terrenos en muy buenas condiciones. Al principio, la empresa de Gonzalo se mostró escéptica. Una empresa aparecida de la nada ofreciendo buenos terrenos. Pero las condiciones que Jimena ofrecía eran realmente buenas. Terrenos en ubicaciones de primera, a un precio un 10% por debajo del mercado. No había razón para negarse. Se cerró el primer contrato. Un acuerdo para suministrar 40,000 metros cuadrados de terreno en Valdebebas por 15 millones de euros. La empresa de Gonzalo decidió construir apartamentos en ese terreno. Gonzalo se enorgullecía de haber conseguido este contrato. Esta vez he cerrado un trato excelente, dijo Gonzalo una noche, cenando en casa, algo poco habitual. ¿Qué contrato?, preguntó Jimena, fingiendo no saber nada. He conseguido un terreno para construir apartamentos en Valdebebas, y las condiciones son fantásticas. Lo he conseguido por debajo del precio de mercado. Jimena sonrió para sus adentros. Y no sabes que ese terreno es mío, pero no lo demostró en su expresión. ¡Qué bien! Me alegro de que las cosas en la empresa vayan bien. Gonzalo se jactó. Es que soy muy bueno negociando. Jimena no dijo nada más. Después de eso, los contratos continuaron. Cada mes se cerraba un nuevo acuerdo. Promociones Futuro suministraba buenos terrenos y la empresa de Gonzalo los desarrollaba. En 6 meses se pusieron en marcha un total de 7 proyectos. El valor total de los contratos superaba los 80 millones de euros. La empresa de Gonzalo prosperaba. Al obtener buenos terrenos a bajo precio, los beneficios eran excelentes. Eran la envidia de otras constructoras. Gonzalo comenzó a ser reconocido en la empresa. Gonzalo, eres un genio. ¿Cómo consigues estos terrenos tan buenos continuamente? Recibía la envidia de sus colegas. Pero Gonzalo no sabía que todo el mérito era de su esposa. Jimena observaba toda esta situación con una sensación extraña. Al ver a su marido presumir de su éxito, sin saber que soy yo quien le está ayudando. Pero Jimena fue paciente. Un año después, el patrimonio inmobiliario de Jimena superaba la imaginación. Poseía terrenos por valor de más de 50 millones de euros repartidos por todo Madrid, y más de la mitad de ellos estaban vinculados a la empresa de Gonzalo. Para la empresa de Gonzalo, Promociones Futuro se había convertido en un socio indispensable. Jimena desempeñaba ahora un papel decisivo en el éxito de la empresa de Gonzalo, pero Gonzalo seguía sin saberlo, la verdadera identidad de ese socio. Un día, Jimena trazó un plan especial. Hasta ahora, había ayudado a la empresa de Gonzalo, pero era hora de hacer otros preparativos, para poder jugar todas sus cartas a la vez cuando llegara el momento. Jimena organizó todos los contratos, todas las transacciones entre Promociones Futuro y la empresa de Gonzalo, los certificados de propiedad de los terrenos, los registros de pago de los contratos, preparó todas las pruebas a la perfección. Y también hizo un preparativo aún más importante. Incluyó una cláusula que le permitía rescindir todos los contratos en cualquier momento. En caso de causa grave, el contrato podrá ser rescindido con un preaviso de 30 días. Esta cláusula estaba en todos los contratos. La empresa de Gonzalo no le dio importancia. Pensaban que, dado que era una relación en la que ambos ganaban, nunca habría motivo para rescindir el contrato. Pero Jimena era diferente. Sabía lo importante que era esa cláusula. Si algún día Gonzalo cruzaba la línea, usaría esa carta. Jimena sentía que ese día no estaba lejos. La infidelidad de Gonzalo se estaba volviendo cada vez más descarada. Jimena miró por la ventana y pensó: ya estoy preparada. Si tú cruzas la línea primero, entonces comenzará el verdadero juego. Tenía el presentimiento de que ese día llegaría pronto. Observando el comportamiento reciente de Gonzalo, aún más, Jimena sonrió en silencio.
El día de ser compensada por todo lo que había soportado durante 20 años se acercaba. La confrontación. 20º aniversario de bodas. Era un sábado por la tarde. Jimena, como de costumbre, estaba en el salón revisando informes de inversión. Analizaba las últimas tendencias del mercado inmobiliario. Entonces, oyó el sonido de la puerta principal abriéndose. Era Gonzalo. Pero algo era diferente. No era un solo par de pasos. Jimena levantó la vista hacia la entrada. Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. Gonzalo entraba con una mujer desconocida. Una mujer joven. Parecía tener poco más de 20 años, vestida de forma llamativa, y su vientre estaba abultado. Parecía estar de unos 7 meses de embarazo. La mente de Jimena se quedó en blanco. Sintió que todas sus fuerzas la abandonaban, pero su expresión no cambió. Era la técnica del silencio que había practicado durante 20 años. Jimena dijo Gonzalo con voz fría. Tenemos que hablar. Siéntate. En la voz de Gonzalo no había ni rastro de calidez. Parecía que estaba dando un informe de trabajo. Jimena se sentó lentamente en el sofá. La joven también se sentó al lado de Gonzalo. Miró a Jimena con una expresión de desdén, pero a Gonzalo no le importó la expresión de la mujer. Jimena, acabemos con esto de una vez, dijo Gonzalo con voz gélida. Divorciémonos. En el momento en que pronunció esas palabras, algo dentro de Jimena se rompió. Era el momento que había estado esperando durante 20 años. Era algo que esperaba, pero escucharlo de verdad fue un shock. Sin embargo, Jimena no dijo nada. Simplemente miró a Gonzalo en silencio. Nerea está embarazada, dijo Gonzalo, señalando a la mujer a su lado. Está de 7 meses, y es un niño. Mi hijo. Al oír eso, el corazón de Jimena se hundió por un instante. La realidad de que otra mujer tuviera el hijo que ella no había podido tener en 20 años. Pero extrañamente no brotaron lágrimas. En cambio, una fría ira comenzó a subir. Divorciémonos en silencio, continuó Gonzalo. Si no armas un escándalo y lo terminamos discretamente, pondré el piso de Salamanca a tu nombre. Valdrá al menos 1,5 millones de euros. Con eso es más que suficiente para que vivas sola. Gonzalo hablaba como si le estuviera haciendo un gran favor, con una actitud de deberías estar agradecida porque te doy la casa. Jimena sonrió para sus adentros. Si supieras cuánto dinero tengo. Pero no lo demostró. En su lugar miró a la mujer llamada Nerea. Nerea mantenía una expresión descarada. Miraba a Jimena directamente a los ojos. Tenía un rostro joven. Aunque iba muy maquillada, no podía ocultar su juventud. Daba la sensación de ser una chica de la noche. Daré por hecho que aceptas el divorcio, dijo Gonzalo fríamente. Tú también sabes desde cuándo nuestro matrimonio está acabado. Ante esas palabras, Jimena asintió. Era cierto. Su matrimonio había terminado hacía 15 años. ¿Desde cuándo?, preguntó Jimena en voz baja. ¿Desde cuándo estás con la señorita Nerea? Desde hace 3 años, respondió Gonzalo con indiferencia. Al principio solo era para divertirme, pero se quedó embarazada. 3 años. Durante 3 años Jimena había vivido sin saber nada. O mejor dicho, lo sabía, pero había fingido no saberlo. De acuerdo, dijo Jimena en voz baja. Entendido. Gonzalo pareció sorprendido por la reacción tranquila de Jimena. Esperaba que llorara, gritara o le suplicara, pero estaba demasiado tranquila. Entonces, prepararé los papeles del divorcio. Lo arreglaremos la próxima semana, dijo Gonzalo de forma burocrática. Y dime para cuándo te mudarás. Mudarme. Solo entonces Jimena tomó conciencia de la realidad. Tenía que irse de la casa donde había vivido durante 20 años. Pero no se sentía triste. Al contrario, se sentía aliviada. Por fin podía terminar esta farsa agotadora. 1 semana será suficiente, respondió Jimena con calma. Nerea miró a Jimena. En sus ojos había algo parecido a la compasión. Probablemente sentía lástima por ella. Una esposa que, después de 20 años de dedicación, era abandonada de esa manera. Pero Nerea no sabía qué clase de persona era Jimena, lo fuerte que era. Bueno, parece que hemos terminado de hablar, dijo Gonzalo levantándose. Nerea, vámonos. Tenemos que ir al hospital. Nerea se levantó. Con un embarazo de 7 meses, sus movimientos eran torpes. Gonzalo la ayudó a levantarse. Un gesto de consideración que nunca había tenido con Jimena desde que le dijo que no podía concebir. Jimena observó la escena en silencio. No le dolía el corazón. Al contrario, una fría ira crecía en su interior. Cuando se dirigían a la puerta,
Nerea se dio la vuelta. Gonzalo la apremió. Vamos, rápido. Se nos hace tarde. La puerta se cerró. La casa volvió a quedar en silencio. Jimena permaneció sentada en el sofá. Era el final de 20 años de matrimonio. Pero no lloró. En cambio, su mente se enfrió. Había llegado el momento de terminarlo todo de verdad. El momento de usar todas las cartas que había preparado. Jimena se levantó lentamente y fue a su habitación. Encendió el ordenador y sacó los documentos relacionados con promociones futuro. Todos los contratos con la empresa de Gonzalo, todos los registros de transacciones y la cláusula de rescisión del contrato. Jimena revisó todos estos documentos una vez más. Estaban perfectos, listos para ser utilizados en cualquier momento. Luego, Jimena cogió su teléfono móvil. Hola, a partir de hoy, quiero revisar todos los contratos. ¿Podrías confirmarme el procedimiento de rescisión? La persona al otro lado preguntó con voz sorprendida. ¿Rescisión de contrato? ¿Por qué de repente? Todavía no he decidido nada concreto. Solo quiero prepararme por si acaso. Jimena respondió con calma. Pero en su corazón, la decisión ya estaba tomada. Esa noche, Jimena no durmió. A través de la ventana se veía el paisaje nocturno de Madrid. Las luces brillantes parpadeaban. Había vivido en este barrio durante 20 años, pero ahora era el momento de irse. Pero no estaba triste. Al contrario, estaba emocionada. Por la expectativa de un nuevo comienzo. Y sobre todo por la expectativa de la venganza. Una venganza que Gonzalo ni siquiera podía imaginar. Jimena miró su teléfono y calculó. La notificación de rescisión del contrato debía hacerse con 30 días de antelación. Eso significaba que en un mes todos los contratos terminarían. La empresa de Gonzalo vería todos sus proyectos detenidos de golpe. Proyectos por valor de más de 80 millones de euros desapareciendo de una vez. ¿Qué cara pondría Gonzalo entonces? Solo de imaginarlo, Jimena sentía una satisfacción inmensa. Si no hubiera creado un problema tan grande, todo habría seguido su curso. Pero al final, se convirtió en la represalia por 20 años de desprecio y traición. Y esto era solo el principio. Jimena tenía una carta aún más grande guardada. Una carta que él nunca podría imaginar. Jimena sacó un sobre de un cajón. Eran los resultados de unas pruebas médicas que había recibido hacía años. Unos resultados muy importantes. Un documento que contenía una verdad que Gonzalo desconocía. Ahora empieza el juego de verdad, murmuró Jimena para sí misma. La venganza por la que había esperado y aguantado durante 20 años finalmente estaba a punto de comenzar. Y esta vez, Jimena llevaría las riendas de todo. Gonzalo aún no lo sabía. El error que había cometido. El alto precio que iba a pagar. Jimena miró por la ventana y esbozó una fría sonrisa. Ahora empieza. La venganza. Habían pasado 3 días desde la notificación del divorcio. Durante ese tiempo, Jimena había preparado todo con calma. Había redactado la notificación de rescisión del contrato y había finalizado la revisión legal. Era el momento de actuar. Lunes, 9 de la mañana. Jimena hizo una llamada. Hola, a partir de hoy, voy a rescindir todos los contratos. ¿Qué? Preguntó la otra persona con voz sorprendida. ¿Por qué de repente? Ha surgido un asunto personal, respondió Jimena con calma. De acuerdo con la cláusula de preaviso de 30 días, les notifico formalmente hoy. La voz de Jimena no temblaba en absoluto. Parecía estar ejecutando un plan que había preparado desde hacía mucho tiempo. ¿Se refiere a todos los contratos? Sí, a todos los contratos. Los 7 proyectos en total. La otra persona se quedó sin habla por un momento. Rescindir de una vez contratos por valor de más de 80 millones de euros era algo realmente impactante. ¿No podríamos continuar con otras condiciones? Lo siento, dijo Jimena con firmeza. La decisión ya está tomada. En ese momento, comenzó la venganza de Jimena. Exactamente a las 10 de la mañana, la primera notificación de rescisión de contrato llegó a la empresa de Gonzalo. Era el proyecto de construcción de apartamentos en Valdebebas. Un gran proyecto valorado en 30 millones de euros. Un empleado corrió hacia Gonzalo. Director, tenemos un gran problema. El rostro del empleado estaba pálido. ¿Qué pasa?, preguntó Gonzalo con voz irritada. Últimamente estaba muy estresado por el embarazo de Nerea. Ha llegado una notificación de rescisión de contrato. ¿Qué? A Gonzalo casi se le cae la taza de café de las manos. ¿El proyecto de Valdebebas? ¿Por qué de repente? ¿Cuál es el motivo? Solo dicen que es por motivos personales. No dan más detalles. La cabeza de Gonzalo daba vueltas. El proyecto de Valdebebas era el negocio principal de la empresa. Ya habían empezado incluso con la publicidad. Llámalos. Llámalos ahora mismo y pregunta el motivo. El empleado llamó rápidamente, pero no pudo contactar con ellos. El número no da señal. Tendré que ir a la oficina.
Gonzalo tuvo un mal presentimiento. Algo era extraño. Habían estado trabajando con Promociones Futuro durante 2 años sin ningún problema. Y de repente ocurría algo así. A la 1 de la tarde estalló la segunda bomba. El proyecto de recalificación de Chamartín. ¿Otra vez? La voz de Gonzalo temblaba. ¿También es de Promociones Futuro? Sí. Es el mismo contenido. Rescinden el contrato por motivos personales. Gonzalo se dio cuenta de la gravedad del asunto. No era una coincidencia. Estaban rescindiendo los contratos uno por uno de forma planificada. A las 3 de la tarde llegó la tercera notificación. El proyecto de construcción de oficinas en Las Tablas. A las 5 de la tarde, la cuarta notificación. El proyecto de construcción de un centro comercial en Tetuán. Gonzalo estaba en completo estado de pánico. Le temblaban las manos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone que debo hacer? Los empleados también estaban desconcertados. Era la primera vez que algo así ocurría desde la fundación de la empresa. Director. He estado en la oficina de Promociones Futuro. La puerta está cerrada y no hay nadie. Los números de teléfono tampoco funcionan. La mente de Gonzalo se quedó en blanco. Es planeado. Alguien está intentando arruinar nuestra empresa a propósito. Pero, ¿quién podría hacer algo así? Nadie conocía la verdadera identidad de Promociones Futuro. El resto de la semana fue un infierno. El martes, la quinta notificación. El miércoles, la sexta. El jueves, la séptima. Los 7 proyectos fueron cancelados. Más de 80 millones de euros. Representaba más del 80% del negocio total de la empresa de Gonzalo. La empresa entró en pánico de inmediato. Director, ¿qué hacemos? Tenemos que encontrar otro proveedor de terrenos. Pero es casi imposible encontrar terrenos en estas condiciones. Los rostros de los empleados estaban llenos de desesperación. Los terrenos que suministraba Promociones Futuro eran realmente especiales. Buena ubicación, un 10% más baratos que el precio de mercado, con todos los permisos de construcción ya obtenidos. Eran terrenos perfectos. Encontrar algo así de nuevo era como buscar una aguja en un pajar, y aunque lo encontraran, el precio sería mucho más alto. Por si fuera poco, surgió un problema aún mayor. El precio de los materiales de construcción se disparó de repente. Tras la pandemia, los precios de las materias primas a nivel mundial se habían disparado. Todo subió como la espuma. Director, con las condiciones del contrato actual, tendremos pérdidas enormes. Solo los materiales ya superan el presupuesto. ¿Qué hacemos? Gonzalo se tiraba de los pelos. El precio de venta ya estaba fijado, pero los costes de construcción no paraban de subir. Estaba entre la espada y la pared. Pero lo peor estaba por llegar. El banco llamó de repente. Señor Gonzalo, lamento molestarle, pero necesito verle urgentemente. ¿Qué ocurre?, preguntó Gonzalo con voz ansiosa. Me temo que tendrán que devolver el préstamo existente en un plazo de 3 meses. Al escuchar esas palabras, el mundo de Gonzalo se derrumbó. Como dice, ¿por qué de repente? Si nunca nos hemos retrasado en los pagos. La situación de la empresa no parece buena, dijo el gestor del banco con frialdad. Parece que tienen dificultades con el suministro de terrenos, lo que complica el avance de los proyectos. Según la normativa interna del banco, debemos gestionar las empresas de alto riesgo. El préstamo del banco era una cantidad enorme. Devolverlo en 3 meses era una condición imposible. Gonzalo fue a otros bancos, pero el resultado fue el mismo. Lo siento, últimamente es difícil conceder préstamos a constructoras, y su empresa, en particular, parece tener un riesgo demasiado alto. Nadie le concedía un préstamo. El rumor ya se había extendido por todo el sector. El mundo de la construcción era un pañuelo. La empresa de Gonzalo está en la ruina. El proveedor de terrenos los ha dejado tirados de la noche a la mañana. Con la subida de los materiales y los problemas de liquidez, parece que van a quebrar pronto. Los rumores se extendían como la pólvora. Los colaboradores también empezaron a darle la espalda. Señor Gonzalo, lo siento mucho, le llamó el dueño de una empresa colaboradora con la que había trabajado durante 20 años. Nosotros también tenemos que sobrevivir. Hemos decidido firmar con otra empresa. Oye, Rubén, gritó Gonzalo casi. ¿Desde cuándo nos conocemos? ¿No te acuerdas de cuánto te ayudé cuando tu empresa lo pasaba mal? ¿No deberías ayudarme ahora? Director, entiendo perfectamente sus sentimientos, la voz de Rubén era fría. Pero nosotros también tenemos nuestros problemas. No podemos hundirnos juntos. Un rechazo gélido. Gonzalo se sentía perdido. En un mes, su empresa quedó completamente aislada, sin suministro de terrenos, sin financiación, sin colaboradores. Los empleados también empezaron a preparar su marcha. Director, ¿puedo empezar a enviar mi currículum?
La situación de la empresa es muy inestable. Mi familia está muy preocupada. Sintió una oleada de traición. Incluso los empleados que había considerado como su familia estaban a punto de abandonarlo. Pero el problema más grande era otro. Los secretos personales de Gonzalo empezaron a salir a la luz. Que había invertido dinero de la empresa en bolsa y había perdido 200.000 euros. Que tenía una deuda de más de 500.000 euros por jugar en casinos clandestinos. Que se había gastado 300.000 euros en comprarle lujos a Nerea. Estas cosas se fueron descubriendo una tras otra. Los compañeros de trabajo empezaron a cuchichear. Dicen que el director usó dinero de la empresa para sus cosas. Tiene una deuda de juego enorme. Se gastó una fortuna en una chica joven. Por eso la empresa está así, ¿no? La reputación de Gonzalo cayó en picado. Y llegó el momento decisivo. El consejo de administración de la empresa decidió su despido. La gestión inadecuada del director Gonzalo ha causado enormes pérdidas a la empresa. Además, han salido a la luz sus irregularidades personales. Le pedimos que asuma su responsabilidad y dimita. Gonzalo no podía creerlo. Ser despedido así de la empresa en la que había trabajado durante 20 años. ¿Qué he hecho mal? La voz de Gonzalo temblaba. El proveedor de terrenos rescindió unilateralmente el contrato. ¿Eso también es mi culpa? ¿Y cómo explica sus irregularidades personales? Preguntó el presidente del consejo con voz fría. Invertir dinero de la empresa en bolsa, jugar, gastárselo en una mujer. ¿Es eso lo que debe hacer un directivo? Gonzalo no tenía nada que decir. Todo era verdad. Está despedido a partir de hoy. Entregue su tarjeta de acceso y váyase. Esa tarde, Gonzalo salió de la empresa con un aspecto miserable. 20 años de vida laboral terminaban así. En sus manos solo llevaba una pequeña caja con sus efectos personales. Llamó a Nerea. Nerea, me han despedido del trabajo. ¿Qué? La voz de Nerea sonó sorprendida. ¿Por qué de repente? Es una larga historia. Quedemos. Pero Nerea no quiso quedar. Cariño, últimamente no me encuentro bien. Estoy cansada. Te llamo luego. Y colgo. Solo entonces Gonzalo se dio cuenta. Nerea también se estaba preparando para abandonarlo. A nadie le interesa un hombre sin dinero. Regresó a la casa en la que no había entrado desde que le dijo a Jimena que se fuera. Para pedirle un último favor a Jimena. Cuando abrió la puerta principal, Jimena estaba recogiendo sus cosas. Ya había terminado de preparar la mudanza. Jimena, dijo Gonzalo con voz patética. Jimena levantó la vista y miró a Gonzalo. El aspecto de su marido, a quien no había visto en un mes, era lamentable. Tenía la barba descuidada, el traje arrugado y el rostro demacrado. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó Jimena con calma. Ayúdame. Ayúdame. Por favor, la voz de Gonzalo temblaba. Me han despedido. Todos los proyectos están parados y tengo una deuda de más de 80 millones. El banco me exige que devuelva el dinero en 3 meses. Gonzalo estaba a punto de romper a llorar. O al menos podrías devolverme el piso que te iba a dar. Por favor, Jimena. Jimena observó la escena en silencio. Era el momento que había esperado durante 20 años. El momento en que su marido, que la había despreciado y traicionado, se arrodillaba pidiendo ayuda. Jimena, por favor, suplicó Gonzalo casi de rodillas. Hemos vivido juntos 20 años. Algo de afecto quedará, ¿no? Jimena miró a Gonzalo con frialdad. Hubo un tiempo en que lo amó, pero ahora solo era parte del pasado. ¿20 años? Dijo Jimena con una voz tranquila pero afilada. ¿Recuerdas cómo me trataste durante esos 20 años? El rostro de Gonzalo se puso pálido. Al ver la mirada fría de Jimena se dio cuenta. Esto es el final. Ya no hay nada que pueda esperar de Jimena. Jimena, pero... No le interrumpió Jimena con firmeza. No pienso devolverte nada. Ni la casa, ni el dinero, ni nada. Gonzalo la miró con incredulidad. Nunca había imaginado que su esposa, que siempre le había sido sumisa, pudiera ser tan fría. ¿De verdad? Sí, de verdad, Jimena esbozó una sonrisa cínica. Pero hay algo más que no sabes. ¿El qué? Un hecho muy importante. Jimena sacó un sobre de un cajón. Un sobre que contenía un grueso informe médico. ¿Qué es esto?, preguntó Gonzalo con voz ansiosa. Los resultados de unas pruebas médicas. Me las hice hace 5 años, dijo Jimena, sacando los papeles del sobre. Unos resultados que te hicieron sin que lo supieras. Las manos de Gonzalo temblaban, tuvo un extraño presentimiento. ¿Qué tipo de pruebas? Pruebas de infertilidad. En el momento en que pronunció esas palabras, el mundo de Gonzalo se desmoronó por completo. El motivo por el que no habían tenido hijos en 20 años. Jimena continuó con voz fría. No fue culpa mía. ¿Qué? ¿Qué dices?
preguntó Gonzalo con voz temblorosa. Fue por ti, dijo Jimena, mostrándole los resultados a Gonzalo. ¿Recuerdas que te recomendé un sitio para hacerte unas pruebas? Recuento bajo de espermatozoides, baja motilidad. Diagnóstico de infertilidad total. Al ver ese papel, Gonzalo sintió que todas sus fuerzas lo abandonaban. Sus rodillas flaquearon y casi se desploma en el suelo. ¿Qué significa esto? En ese momento dijeron que todo estaba normal. Es mentira. Tengo el informe del médico. Aún así, intenté protegerte hasta el final. Por eso dije que era yo la que no podía quedarme embarazada, dijo Jimena con frialdad. ¿Y por qué no me lo dijiste? La voz de Gonzalo temblaba. ¿Para qué? Dijo Jimena con sorna. Gonzalo se quedó sin palabras. Era cierto. Siempre había culpado a Jimena. Pensaba que no tenían hijos por su culpa, y por eso buscó a otra mujer. Pero resulta que el problema eras tú. La voz de Jimena contenía la ira acumulada durante 20 años. El hijo que espera Nerea tampoco puede ser tuyo. ¿Qué? Gonzalo la miró conmocionado. ¿Cómo puede un hombre infértil tener un hijo? Nerea también te ha estado engañando. Con esas palabras, Gonzalo se derrumbó por completo. Todo su orgullo se hizo añicos en un instante. Su orgullo como hombre, su esperanza de ser padre, todo era una mentira. No, murmuró Gonzalo. No puede ser. Hazte las pruebas de nuevo en el hospital, dijo Jimena con frialdad. El resultado será el mismo. Gonzalo se desplomó en el suelo. Sentía que todo lo que había construido durante 20 años se venía abajo. Pregúntale a Nerea directamente, dijo Jimena con indiferencia. Pregúntale si el padre del niño es otro. No lo hagas, consiguió decir Gonzalo. Por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Replicó Jimena. Voy a hacer lo mismo que me hiciste tú. Decir la verdad. Gonzalo no pudo decir nada más. Se dio cuenta del enorme error que había cometido. Durante 20 años, había culpado a la persona equivocada, había tomado decisiones equivocadas y había seguido un camino equivocado, y ahora estaba recibiendo las consecuencias de todo ello. ¿Lo entiendes ahora? Dijo Jimena levantándose. ¿Lo estúpido que has sido? ¿Quién era el verdadero problema? Jimena ya no era la de antes. Los 20 años de sufrimiento la habían hecho más fuerte. Era completamente independiente económicamente y libre mentalmente. Los 20 años que perdí por tu culpa, dijo Jimena, mirando por la ventana. Ahora los voy a recuperar. Jimena suplicó Gonzalo por última vez. ¿No podemos empezar de nuevo? Ahora que sé la verdad. Es tarde, dijo Jimena con firmeza. 20 años tarde. Gonzalo la miró con desesperación. Realmente, todo había terminado. Despedido del trabajo, abandonado por Nerea y ahora completamente rechazado por Jimena. Solo le quedaba una deuda de 80 millones de euros. ¿Y yo cómo voy a vivir? Preguntó Gonzalo con voz desesperada. Eso es algo que tendrás que resolver tú solo, respondió Jimena con frialdad. Yo también tengo que encontrar la manera de vivir sola. Pero Jimena ya lo tenía todo preparado. Tenía un patrimonio de cientos de millones de euros, una amplia experiencia en inversiones y sobre todo una voluntad de hierro. Gonzalo se levantó sin fuerzas. No tenía nada más que decir. Entonces, esto es el final. Sí, es el final, afirmó Jimena. Gonzalo caminó hacia la puerta. Su figura de espaldas era patética y desolada. El hombre que una vez fue director de una constructora. El hombre que una vez vivió en un lujoso piso en el barrio de Salamanca. Ahora se había convertido en un hombre que no tenía nada. La puerta se cerró. Jimena respiró hondo. Era el final definitivo de 20 años de matrimonio, pero no estaba triste. Al contrario, se sentía aliviada. La sensación de ser libre por fin. Jimena miró por la ventana. La noche de Madrid se extendía, hermosa. Pero pronto dejaría este barrio. Empezaría de nuevo en un lugar nuevo. Epílogo, pasó un año. Jimena, basándose en su experiencia, ayudó a muchas mujeres. Su empresa tuvo un gran éxito. Su habilidad para la inversión se hizo famosa y los clientes hacían cola. En el proceso, Jimena también conoció a alguien nuevo. Un hombre decente que trabajaba en el mismo sector. Alguien que la respetaba sinceramente. Por otro lado, Gonzalo se arruinó por completo. Después de ser despedido, intentó varios trabajos, pero todos fracasaron. Finalmente, acabó fregando platos en un pequeño restaurante. Nerea lo abandonó en cuanto nació el bebé. Efectivamente, el padre era otro. Gonzalo acabó viviendo solo en una pensión barata. Un día, Gonzalo se encontró por casualidad con Jimena en la calle. Jimena vestía un traje impecable y caminaba con una confianza desbordante. Jimena. La llamó Gonzalo con aspecto miserable. Jimena se detuvo un momento al verlo. Al fin y al cabo, habían vivido juntos 20 años. ¿Cómo estás?, preguntó Jimena cortésmente.
Yo. Gonzalo no pudo continuar. Le avergonzaba hablar de su miserable realidad. Yo estoy bien, dijo Jimena con calma. He empezado un nuevo trabajo y he conocido a una buena persona. Ah, respondió Gonzalo sin fuerzas. Me alegro. Cuídate tú también, dijo Jimena, y se fue. No miró hacia atrás. Gonzalo observó su espalda y pensó: «¿Qué idiota he sido? He tirado un verdadero tesoro para quedarme con una falsificación». Pero ya no había vuelta atrás. Era demasiado tarde. Mientras caminaba, Jimena pensó: «La verdadera venganza no es destruir al otro, sino recuperar mi propia vida». Con ese pensamiento, su corazón se sintió en paz. Los 20 años de dolor no fueron en vano. Ese dolor me ha convertido en la mujer fuerte que soy hoy. Jimena caminó con paso firme hacia el futuro, como una mujer completamente libre que ya no dependía de nadie. Si en tu vida o a tu alrededor has vivido una situación similar, me encantaría que la compartieras en los comentarios. Vuestro cálido interés, suscripciones, comentarios y me gusta son de gran ayuda. Si desean recibir nuevas historias rápidamente, activen las notificaciones. Les deseo que siempre sean felices y tengan un día maravilloso. Gracias.